Lo he hecho antes y no me canso de hacerlo. Antes de nada, agradecer a Naucas, a la Fundación Atapuerca, al Museo y a la Unidad de Cultura Científica de la UBU que hayan hecho este gran evento aquí y, evidentemente, el hecho de que me hayan invitado a esto. Y el agradecimiento puede verse o expresarse de una manera muy divertida. Y es que llevo 7 años y medio viniendo a esta sala a ver a gente, ¿sí? Y es la primera vez que viene gente a verme. Estoy encantado. Y al contrario que mis compañeros pleistocenos de proyecto, entiéndase bien esto, no vengo a hablaros de especies o de la actividad de homininos que se pierden en el tiempo, ¿verdad? Yo vengo a hablaros de vosotros, ¿sí? Lo que pretendo con esta charla es que todos salgamos de aquí sabiendo un poquito más sobre el origen, ¿sí? Sobre el origen de nuestro modo de vida actual, a distintos planos, ¿sí? Económicos, sociales e incluso genéticos. Y para eso no hace falta irse muy lejos, ni en el tiempo ni en el espacio. Dejadme que os diga dónde van a estar estas dos coordenadas. En el tiempo nos tenemos que ir tan solo 7.600 años atrás, si lo consideramos en la península, o 11.000 años si nos vamos a Próximo Oriente, que es el foco donde se dio este cambio, este origen que da, o en lo que se basa en la inmensa mayoría nuestro modo de vida actual. Es la neolitización. ¿Sí? Es un periodo, el neolítico, en la que se da lo que nos gusta llamar la revolución neolítica, y pasamos básicamente de ser sociedades cazadores-recolectoras, nómadas, a ser lo que somos en la actualidad. ¿Sí? Sociedades basadas en una economía de excedentes, ¿sí? A ser agricultores y ganaderos, aunque sea en el Mercadona. ¿Sí? Pero es lo que hacemos. Y es muy reciente, no hay que irse muy lejos. Si el registro, por ejemplo, que tenemos en Atapuerca para reconstruir la parte que registra de la evolución humana son 1,5 millones de años, y eso fuese en 24 horas, la neolitización es algo que ha sucedido 8 minutos antes de la medianoche, ¿sí? Y da jugo. Luego, pobres los que pretenden reconstruir 1,5 millones de años. Es una tarea inmensa. Si la densidad de cambios y acontecimientos es igual. ¿Y dónde estudiamos esto? En muchos sitios. Algunos tenemos la suerte de poder estudiarlo en el foco en lo que se refiere a Europa, en Oriente Próximo. ¿Sí? Pasamos algunos veranos fresquitos allí. Pero también lo podemos hacer, cómo no, en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Más concretamente, en un yacimiento que está en la entrada del actual sistema kárstico, ¿sí? Un poquito alejado de la trinchera, que se denomina el Portalón de Cueva Mayor. ¿Sí? Excavando dentro de la oscura cueva, interrogando a una secuencia de sedimentos donde han dejado registro todas las poblaciones que han pasado por Burgos en los últimos 10.000 años, ¿sí? Podemos intentar desentrañar cómo fue aquella revolución neolítica que dio lugar a esto que estoy viendo yo aquí ahora en esta sala. ¿Sí? Es curioso, excavando aquí dentro podemos explicar lo que vemos fuera. Podemos explicar por qué están esos campos de trigo ahí, esas ovejas que van por encima o incluso el pastor que las dirige. ¿Sí? Bueno, un poco separado de la trinchera, normalmente solo suele ir la gente VIP, ¿sí? Y cuando estamos de excavación. Y entre los VIPs, siempre he dicho yo, los más especiales, la gente que la excava. ¿Sí? Vaya aquí mi agradecimiento y reconocimiento de ese trabajo, y que quede claro que yo soy un mero transmisor de todos los que hemos excavado ahí durante 16 años, algo así. ¿Vale? ¿Qué os puedo contar de lo que hacemos en estas temáticas y en este yacimiento? Pues muchas cosas. Necesitaríamos casi 16 años. ¿Sí? Creo que aquí son solo 25 minutos. Luego hemos tenido que elegir. Una cosa bastante significativa últimamente y que está muy en boga y que más o menos está completando y matizando el conocimiento que tenemos desde la arqueología es los estudios de ADN antiguo, más concretamente en humanos. ¿Sí? Tenemos la suerte de tener restos de todos los humanos que han pasado por el Portalón para los últimos 8.000 años, y entre ellos restos de estos primeros agricultores y ganaderos neolíticos. Y los hemos secuenciado y sabemos cómo es su genoma y lo hemos estudiado. Bien, gracias a ello sabemos que ha habido movimientos poblacionales de distintos grupos, y más concretamente aquellos que trajeron la revolución neolítica a Burgos, a la Sierra de Atapuerca y por ende a la península ibérica, eran poblaciones humanas que vienen de Oriente Próximo. Parte
o derivada de aquellas poblaciones que cometieron la revolución original neolítica. ¿Sí? Había una discusión sobre si la revolución había sido una mera transmisión de ideas y de tecnologías, un modo de vida aprendido como lo aprendemos todos nosotros ahora en la televisión, ¿sí? O fueron las personas, maestros que vinieron con toda su sapiencia, ¿verdad?, y modo de vivir, incluso con las ovejas y hasta los cereales, por ejemplo. Bien, confirmamos que es la segunda posibilidad, es una difusión endémica. Fueron grupos poblacionales los que vinieron y enseñaron a los que estaban aquí a vivir de esa manera. Es más, las poblaciones de los últimos cazadores-recolectores que estaban aquí se hibridaron con ellos, incluso fueron asimiladas por estos primeros agricultores, ¿sí? Lo cual quiere decir que seguramente poblacionalmente también eran más importantes que los mesolíticos que había aquí, los últimos cazadores-recolectores. Estas poblaciones que vinieron, sabemos además que partieron hace unos 11.000 años de Oriente Próximo, el creciente fértil, fueron hacia los Balcanes y de ahí eligieron dos rutas. Los que eran más de montaña, a través de los grandes valles europeos, colonizaron el centro de Europa y el norte de Europa, pero no tanto. ¿Qué demonios iban a hacer unos agricultores en Finlandia? ¿Sí? Mientras que los que éramos de playa elegimos la costa norte mediterránea. No es mal sitio para ir migrando lentamente a través de 3.000 años hasta la península ibérica. Bien, ¿cómo fue la respuesta a estos inmigrantes de Oriente Próximo? Desde luego, muy diferente a la actual, ¿sí? Tener en cuenta que estos últimos cazadores-recolectores que vivían aquí, y algunos muy cerca, por ejemplo, estos dos individuos encontrados en la cueva de la Braña, en León, ¿sí?, los recibieron con los brazos abiertos y algo más de pasión, ¿sí? Tuvieron muchas historias de amor, como me dice a mí, y de hecho se fusionaron en una única población que constituyó la base genética a todos nosotros. Somos esencialmente el híbrido de aquellas dos poblaciones que se encontraron en Iberia y que quedaron preservadas en nuestro yacimiento. Sí, lo veremos después. Por cierto, los cazadores-recolectores que habitaban estos lares, o Inglaterra, este es Chedarman, era el esqueleto de abajo, pero aquí un poquito más favorecido, ¿sí?, tienen, según la genética, todos los condicionantes necesarios para que su tez fuese oscura, casi negra, bien, y ojos claros. Un fenotipo que no abunda en nuestras poblaciones, ¿sí?, debido a esa asimilación, entre otras cosas. Bien, vimos, por tanto, que nuestros primeros agricultores y ganaderos eran similares a otros pobladores neolíticos de Europa. ¿Sí? Luego, nada original. Derivamos de las mismas poblaciones que colonizaron Europa y están muy alejadas genéticamente de los cazadores-recolectores que habitaban Europa. ¿Sí? Ellos fueron los culpables de la revolución. ¿Pero qué impacto tuvo ese hecho en vosotros, en nosotros? ¿Sí? Bueno, de manera intuitiva ya se ve que las poblaciones o los grupos genéticos modernos que encontramos en Europa, algunos tienen más afinidad genética por estos nuevos pobladores del Neolítico, y la mayoría están en países del sur de Europa, vascos, españoles, italianos, sardos, malteses o chipriotas, ¿sí? Mientras que otros de países anglosajones o bálticos tienen mayor afinidad por las poblaciones previas, ¿sí?, por los cazadores-recolectores. Cierta parte normal, seguramente tuvieron un menor influjo de gente que tenía un modo de vida ya desarrollado y en el que seguramente esas áreas eran menos favorables. Bien, ¿cuánto queda de ello en vosotros? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Nada? Casi todo. Es decir, cuando vemos la afinidad genética en las poblaciones europeas de estos habitantes, los primeros neolíticos que encontramos en el Portalón, en la península, porque esto también lo hemos estudiado, vemos que son los vascos y los sardos, vascos del sur de Francia, del norte, centro de la península, y los sardos, los que más afinidad genética tienen. Se pueden considerar que son, especialmente los sardos, poblaciones idénticas genéticamente a aquellos ganaderos y agricultores que poblaron Europa y trajeron consigo la revolución neolítica. Esto lleva muchas derivadas y muy interesantes, pero tal vez la más clara de ellos es
que si eso es así, hay que explicar que los sardos y los vascos, el grupo genético vasco, han estado aislados genéticamente durante 5.000 años. ¿Sí? En Cerdeña es intuitivo, es fácil imaginárselo por qué. En el País Vasco, bueno, quien ha vivido allí una adolescencia también lo sabe. Bien. ¿Y en qué consiste esa diferencia? ¿Por qué esa mayor afinidad? Bueno, los mesolíticos, vemos que tienen un acervo genético típico de los mesolíticos. Bien, los agricultores y ganaderos europeos, al igual que los del Portalón, tienen una señal claramente de las poblaciones de Oriente Próximo y parte de lo que fueron asimilando en el viaje y en la implantación de las poblaciones mesolíticas autóctonas, y esto es muy parecido a lo que tienen los sardos y a lo que tienen las poblaciones genéticas vascas, pero se diferencian de las otras provincias y comunidades autónomas españolas. No tiene ningún sentido hacerse diferenciación política en esta la genética, y países franceses, por ejemplo, en la ausencia del acervo genético o la suma de otros marcadores genéticos, como pueden ser el norteafricano. La península estuvo bajo poblaciones norteafricanas más de 800 años, o caucásica, o del lado más oriental del continente eurasiático. Sí, esto ya es una historia del bronce. Cuando viene esto, y lo dejaremos para el siguiente Naucas. ¿Vale? Pero básicamente es que no tuvieron ese input aquí negro y amarillo, y es relativamente fácil saber, pues si no estuvieron bajo dominio musulmán durante el tiempo, pues el flujo sería menor. O estas zonas en las que hubo un imperio donde el sol nunca se ponía y las gentes iban, venían a través de él, pues ha habido mucho movimiento, influjo genético de poblaciones distantes. Bien, esto es interesante, pero no solo fue esto. ¿Sí? Podemos saber mucho más cosas que trajeron ellos consigo, no solo los genes no los vemos. ¿Sí? Trajeron, por ejemplo, el patrón de asentamiento actual, el origen de nuestros pueblos y nuestras casas, tal y como las concebimos, y una casa para toda la vida, si podemos pagar la hipoteca, la desarrollaron ellos. Los mejores ejemplos los hemos encontrado en nuestras investigaciones en Oriente Próximo. Para ello hemos estudiado durante años, hasta que vino la guerra, una cuenca en Siria, en el límite entre Siria y Líbano, llamada la Bukaya, esta que veis aquí, donde para estudiar a un lado y a otro tenías que pelearte con los soldados del ejército correspondiente. ¿Sí? Y hemos excavado varios yacimientos natufienses, que allí hace 11.000 años eran los últimos cazadores-recolectores, y otros de los primeros neolíticos. A la mayoría de ellos les separaba en torno a 1.000 años y no más de 10 kilómetros. ¿Sí? Y justo en ese intervalo y en ese área es cuando pasaron poblaciones que son genéticamente muy similares o las mismas a un modo de vida totalmente distinto. Bien, ¿cómo se refleja eso en los asentamientos? Bueno, este es el yacimiento natufiense de Yeftelik. Increíble, no quiero saber cómo estará ahora, no os doy tiempo a terminar de excavarlo. Bien, pero veis que lo que hay aquí son cabañas semi-excavadas con paredes recubiertas de cantos fluviales, está en la ladera de un canto fluvial, ¿sí? Que seguramente tenían una estructura aérea, vemos los agujeros de la poste, que era vegetal. Veis que no es una estructura para vivir toda la vida. ¿Sí? 2 o 3 metros de diámetro, fácilmente construible y fácilmente reconstruible cuando volviesen a utilizarlas dentro de su movimiento nómada de más o menos frecuencia o intensidad. Bien, encontramos además también dientes de hoz y morteros, por lo que alguien podría decirme que ya eran agricultores. Pero es que resulta que allí los cereales son silvestres, los agriotipos están allí y ellos los recolectaban, no nos sembraban. Bien. Y evidentemente contribuyeron seguramente en un 95% a lo que es la agricultura. Ya sabían cómo procesarla, ya sabían de sus valores, ¿sí? Pero les faltó ese último punto de domesticar, que es lo que hicieron después en la Revolución Neolítica. Bien, vámonos exactamente a 7 kilómetros del yacimiento de Yeftelik, al otro borde de la Bukaya, y tenemos un yacimiento, ¿sí?, del Neolítico ya cerámico allí. Han pasado unos pocos miles de años. Vemos que sus casas eran estas, ¿sí? Suelos enganchados, paredes que tienen un zócalo de sillarejo y un alzado de las paredes de adobe. Bien. Geometrías cuadradas para optimizar el uso de los espacios y compartimentar distintas áreas de actividad. Hacían muchas cosas en el mismo sitio y necesitan aprovecharlo en unas estructuras que están
con mucha inversión de trabajo. Querían quedarse allí, y querían quedarse allí durante mucho tiempo. Son asentamientos perennes, los pueblos. Bien, estos además se sitúan en zonas estratégicas, muchas veces relacionadas con la disponibilidad de agua. El agua era el sitio donde había agua, de manera lo más perenne posible, pero casi siempre estacional, es lo que hacía elegir el sitio para este asentamiento. Y había más gente que sitio. Por eso seguramente, y sin ser del todo cazadores, son los que tienen más puntas de flecha que los natufienses. Sí, tantas son que son el fósil guía para diferenciar distintas fases evolutivas dentro del Neolítico en Oriente Próximo. Y no era para cazar, o no todas podían ser para cazar. Seguramente era para dar miedo o para proteger algo, como los ejércitos actuales, que ellos poseían, que seguramente era el valor estratégico del sitio donde habitaban y los recursos a los que tenían acceso. Y la tecnología, por ejemplo, en los cereales, avanzó una barbaridad. Tecnológicamente tienen hoces que se utilizan más y mejor. Según la producción es más intensa y para ese excedente producido, vamos un poquito más allá de la economía de subsistencia, idearon sitios donde podían guardar de forma segura los excedentes, los cereales, para consumirlos a lo largo del año, o el agua, para almacenarlo incluso en los meses en los que no tienen agua, 1 o 2. ¿Vale? Entonces la cerámica tampoco es baladí en estos contextos. ¿Qué más nos trajeron? Semillas. 3000 años viajando con variedades de semillas y no perderlas en el camino, cultivándolas en cada sitio. Nosotros no las encontramos carbonizadas, como estas de aquí, ¿sí? Queriendo sin querer cuando se les caen a hogueras. Y dado que encontramos molinos de mano para triturarlas, sabemos que consumían muchísima harina. Eso os sonará. Bien, todos hemos consumido hoy cereales, de una manera u otra, en purés o en modo de masa, y además también hacían productos secundarios, que esto seguro que sí habéis consumido todos hoy. ¿Sí? Cervezas, y además tenemos la fábrica cerca. Es en estas edades cuando se encuentran residuos orgánicos en algunas cerámicas de algo muy parecido a lo que sería la cerveza actual. Ya la fermentaban. Y no es tontería, la agricultura ha cambiado más del 70% de la superficie terrestre. ¿Sí? El mundo no es igual, la superficie del mundo no es igual desde que hacemos agricultura. ¿Sí? De ahí la importancia de esta innovación neolítica. No me extiendo en ello porque quiero presentaros algo que es la leche también. Y es que no domesticaron no solo los cereales, los vegetales, sino también los animales. Decía María Martina antes que ha habido una autodomesticación entre los humanos. Bueno, pues este es un buen candidato para haber dado un gran paso ahí, porque el hecho de juntarse mucha gente en un mismo sitio conlleva que hay que poner un poco de orden. ¿Sí? Y entonces ahí las reglas y el hacer cumplirlas, ¿sí? Seguramente tendrían más importancia que antes. Bien, un caso paradigmático de la domesticación es, por ejemplo, el de los ovicaprinos, las ovejas. No había ovejas en la península, ni en Europa, hasta que estos primeros agricultores la trajeron con ellos, viajar con ovejas, ¿sí? Y otros animales. Encontramos sus huesos, tenemos evidencias físicas en los yacimientos de esta edad, estamos llenos de ovejas en el Portalón, de las primeras ovejas que llegaron aquí, y también tienen un papel en su mundo simbólico. En Oriente Próximo encontramos infinidad de figurillas en algunos yacimientos que representan estos animales domésticos. ¿Sí? Algo más allá de su consumo o aprovechamiento para el trabajo, etc., tuvo que también mediar en esta domesticación. Bien, y lo encontramos, sabemos de su existencia también por restos secundarios. Esto es el resto de una quesera, un recipiente cerámico perforado con el que seguramente hacían leche. Bien. Luego, al igual que los cereales, los productos lácteos, el aprovechamiento de la leche a través de estos animales domésticos hizo también que tuviésemos una gran carta de alimentos a nuestra disposición que, por ejemplo, los cazadores-recolectores seguramente no tenían. Entonces también estamos infiriendo ya lo que es un cambio de dieta. ¿Y es importante esto? ¿Ha tenido impacto al igual que la agricultura? Pues sí, y es que solo voy a dar este punto. En la actualidad, el 96% de los mamíferos en la Tierra son criaturas domésticas, ¿sí? Incluyendo un 36% de humanos, más estrictamente un 60% de ganado. Todos los demás han sufrido desde este proceso una drástica reducción.
Bien, luego es un hecho notable también. Y por penúltima cuestión, deciros que esto que parece todo bueno, o por lo menos distinto, no seré yo quien lo valore, también trajo consigo un boom demográfico. De repente este modo de vida, esta revolución, hizo que fuésemos más, muchísimos más. Incluso asimilamos genéticamente a poblaciones mesolíticas de cazadores-recolectores porque eran menos. Pero esto no fue gratuito. Este boom demográfico trajo aparejado una gran tasa de mortalidad. Nacían muchos, vivían muchos, pero morían también muchos. Seguramente, entre otras cosas, por el cambio de alimentación, empezamos a tener caries, ¿sí? Una vía infecciosa bastante importante, si no nos limpiamos los dientes, y luego también convivimos con animales. Había una zoonosis que estaba deseando hincar el diente a este nuevo huésped, ¿sí? Tiernito e indefenso, para todas las enfermedades que podían transportar estos animales, ¿sí? Desde entonces, seguramente tenemos la necesidad de vacunarnos, ¿sí? Cosa que no hay que olvidar. Muchas de esas enfermedades pueden tener su origen en este proceso de domesticación. Y a la vez, y algo que tiene que ver con la sanidad en la actualidad más que antes, es que mientras estaban haciendo el consumo de estos lácteos, es cuando estas poblaciones que eran intolerantes a la lactosa, ¿sí? Hacen que en menos de 5.000 años, en algunos puntos del planeta, entre 10.000 y 6.000 años, nos convertamos mayoritariamente, e incluso en 100%, en tolerantes. ¿Sí? Seguramente alguna ventaja evolutiva de la subsistencia tuvo el hecho de poder aprovechar ese nuevo recurso que teníamos derivado de la domesticación de animales. Y actuó muy rápido en los humanos. ¿Sí? Tan rápido que en nuestro equipo, en nuestro yacimiento, hay gente que piensa, y así ha sido publicado, que eso pudo ser ayudado por algún otro proceso. La tasa de mutación natural, una mutación para la persistencia de la lactasa, difícilmente se daría a semejante velocidad, ¿vale? Entonces, puede haber otros procesos externos, como las hambrunas, una mala cosecha, pues si miramos un poquito por debajo del ecuador, puede hacer que los más débiles tengan cuadros bastante importantes de enfermedades ligadas a la falta de alimentos, y si además esa falta de alimentos te empuja, por ejemplo, a comer lo que tienes a mano, como podrían ser los derivados lácteos, seguramente más que un favor haría que para los más intolerantes desarrollasen cuadros más extremos de enfermedad, diarreas que en estos momentos podrían ser mortales, por ejemplo. Bien. Luego, los más intolerantes se irían quedando en el camino. Y esto favorecería las mutaciones. Bien, pero ¿por qué se dio esta revolución? Y aquí es un poco lo que yo me ocupo un poco más en estos proyectos, ¿sí? ¿Es una cosa que podía haber ocurrido en otro momento, sí o no? Bueno, aquí discutimos bastante. En mi opinión, no. Porque este momento en Oriente Próximo, que es del foco donde se dio por primera vez, luego se exportó, ¿sí? Coincide con un calentamiento brutal al inicio del Holoceno, ¿sí? Y ese calentamiento brutal en Oriente Próximo no fue gradual, como vemos ahí arriba. Tuvo varios picos de cambios intensos extremos de clima frío a cálido, y allí se traduce en mayor y menor aridez. Tanto que la franja en la que se podía sobrevivir en Oriente Próximo hacía que cogiese más extensión del desierto jordano y sirio o menos. La población, para sobrevivir, se tenía que mover o adaptarse, o quedarse donde estaban los recursos. Y eso es lo que creemos que hicieron. Moraleja, y para terminar, si ese calentamiento global fue, y esto lo sabemos, tan intenso como el que estamos sufriendo y vamos a sufrir en los siguientes siglos, ¿sí? Tal vez tengamos algo que aprender de la neolitización. Y es que, según dicen los informes que los primos de algunos presidentes no se creen, ¿sí? Estas son las recomendaciones para mitigar el efecto de este calentamiento global, que no es natural, sino somos nosotros los que lo producimos, en sectores críticos como son el agua, la agricultura, los asentamientos y la salud humana. Si los leéis, y no he querido cambiarlo para que lo leáis vosotros tal y como es, respecto al agua se dice que hay que cambiar el modo de almacenar y usar el agua, optimizarlo y conservarla. Respecto a la agricultura, que hay que ajustar nuevas variedades y nuevos tipos de variedades
a los sitios donde verdaderamente den una mayor productividad. Nada de cultivar maíz en los monegros, algo que hacemos, ¿sí? Y entre los asentamientos, movernos a los sitios donde podamos vivir. Y sobre la salud, cuidado con la que viene, prepararos para nuevas enfermedades y situaciones de emergencia, desde las olas de calor hasta nuevos vectores de transmisión cuando los parásitos encuentran climas más favorecidos en latitudes que hasta ahora no estaban. Todo esto es a lo que se adaptaron los neolíticos. Es más, inventaron la agricultura, el regadío, ¿sí? Y un nuevo tipo de asentamiento. Luego, con esto no quiero más que pensáis si no tendremos que hacer en algunos siglos una nueva revolución para permitir ser o adaptarnos a esto que se nos viene encima. Muchas gracias.